Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula informativa sobre un elemento muy importante para los trabajos académicos, los tips prácticos para el formato APA. En este momento me voy a dirigir en 4 grandes apartados. Primero voy a estar tocando los aspectos de las citas en el texto, la lista de referencia, los errores más comunes y los tips para tener en la mente. Esos van a ser los 4 apartados en los que voy a estar dirigiendo esta presentación. En un primer momento, las citas en el texto, lo primero que nosotros vamos a encontrar por ahí es que una cita textual, si excede la cantidad de 40 palabras, tiene un formato diferente cuando lo incorporamos en nuestro escrito. En una cita textual corta, menor a 40 palabras, ahí podemos utilizar dentro de nuestro texto, usando las comillas, diciendo el autor, abriendo paréntesis, el año, coma, la página donde aparece esa cita, se cierra el paréntesis, mencionó que, y abrimos las comillas para indicar que fueron exactamente las palabras que utilizó el autor. Pero cuando la cita excede las 40 palabras, el formato en que lo vamos a escribir en nuestro escrito es diferente. No lo vamos a incorporar dentro del párrafo, lo vamos a llevar a un párrafo aparte, de tal manera que incluso vamos a quitar las comillas y vamos a decir Zárate. Por ejemplo, el autor, se abre paréntesis, el año se cierra, ahí no hace falta poner la página, expresa que, 2 puntos, y cuando la cita es mayor a 40 palabras, nos la llevamos fuera del escrito y del párrafo que nosotros estamos escribiendo y lo intentamos, esto es, lo ponemos un poco más angosto. Ahora bien, sabemos también que cuando nosotros estamos trabajando con las citas, hay citas que son parafraseadas, esto es, no usamos tal cual las palabras del autor. En esas citas parafraseadas no hace falta poner las comillas porque no estamos usando las mismas palabras del autor. Estamos nosotros haciendo una interpretación de esas palabras, estamos parafraseando. Desde esa perspectiva no se coloca el número de la página, sí se pone al autor, siempre se da el crédito al autor, el año de la obra donde nosotros hicimos esa consulta y luego con nuestras palabras decimos lo que el autor expresó. Ahí estamos hablando de citas parafraseadas. En otras ocasiones nos encontramos con citas de citas, esto es, un autor que nombra a otro autor. Y en esas ocasiones se lista en las referencias al autor que uno leyó, no al que en ese momento está siendo citado. De tal manera que cuando nosotros escribimos el nombre de quien lo dijo originalmente, en este caso, por ejemplo, un ejemplo puede ser Medina, en 1998, citado por Gómez en el 2008, entonces ahí uno como lector se puede dar cuenta que quien leyó, el que escribió ese texto, ha leído a Gómez, de tal manera que es a Gómez quien se lista en las referencias, no se lista a Medina, se lista al que uno leyó para hacer su escrito. Ahí estamos hablando de cita de citas. Entro a otro elemento muy importante en el formato APA. Cuando nosotros presentamos tablas y figuras, hay diferentes formas de hacer la representación de esas tablas. Aquí podemos ver un ejemplo donde el número de la tabla, tabla 3, no tiene itálicas, pero el nombre de la tabla tiene itálicas y, ojo, no lleva punto al final de ese nombre de la tabla. Posteriormente podemos ver, algunos autores le llaman como esqueleto de pescado, que son los elementos listados sin varias rayitas horizontales, solamente las indispensables. Esto es lo recomendado en el formato APA. Entonces veamos en ese ejemplo cómo el nombre de la tabla, frecuencia y porcentajes de estudiantes, va con itálica sin punto al final, pero cuando dice tabla 3, ahí va sin itálicas.
En contraposición, en el siguiente ejemplo, cuando hablamos de una figura, colocamos nosotros la figura y veamos cómo no se pone arriba, como fue en el caso de la tabla. Se pone abajo el nombre de la figura. Y ahí sí que figura 2, 3, 4, 5 va con itálicas. Eso es muy diferente a la tabla. Aquí va con itálicas el número de la figura y lo que no va con itálicas es el nombre de la figura. Y al final de ese nombre se coloca un punto. Esa es una gran diferencia entre la manera de presentar tablas y figuras. Algunos datos para citar, es importante tener esto en nuestra mente. Los números hasta el 12 se escribe con letra en los escritos. Ya a partir del número 13 ya podemos utilizar los números. El siguiente elemento es muy importante para nuestra habla hispana. Las minúsculas después de 2 puntos en español versus las de inglés. Cuando tenemos 2 puntos, después de 2 puntos, en habla hispana se coloca en minúsculas. En el inglés se coloca en mayúsculas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Otro elemento interesante es las siglas. Las siglas de las instituciones, de los organismos, se colocan entre paréntesis, pero ojo, la primera vez que aparecen debe enunciarse el nombre completo de ese organismo, de esa institución y colocar entre paréntesis sus siglas. Un aspecto también importante para mencionar cuando nosotros escribimos es que los símbolos sí son aceptables en resultados, el porcentaje, por ejemplo. Y otro aspecto es la identificación de elementos consecuencia. Es importante que cuando nosotros estamos redactando, digamos, los procesos de la administración, planeación, organización, integración, dirección y control, por ejemplo, si los vamos a describir en nuestro texto, colocarle una secuencia, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, para cada uno de estos elementos, para posteriormente desglosar cada uno de estos aspectos de la administración. Entonces, utilizar la secuencia es algo muy recomendable cuando nosotros estamos escribiendo aspectos que queremos dejar claro de un ente completo. Estos son algunos de los puntos. Voy a pasar al siguiente elemento y ya me voy a ir a la lista de referencias. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos trabajando con las listas de referencias? Voy a mencionar lo más usado, lo más consultado, los libros, por ejemplo. Los libros, cuando nosotros usamos el formato APA, colocamos el apellido del autor en la lista de referencias, lo que va al final del trabajo. El apellido del autor, coma, iniciales del nombre, ojo, no son apellidos del autor, paterno, materno, en el caso de nosotros, solamente es un apellido del autor, coma, las iniciales del nombre y si tiene 1, 2, 3 nombres, ahí sí que van todas las iniciales con punto después de cada una de esas letras mayúsculas. Posteriormente se abre el paréntesis para hablar del año de la publicación de esa obra, punto, el título del libro que va con itálicas, punto, la ciudad y país donde se imprimió esa obra, 2 puntos, la editorial. Y podemos ver a continuación un ejemplo. Un ejemplo lo tenemos ahí con este autor, veamos cómo aparece solo el apellido de un autor, coma, 2 iniciales, tiene su nombre, punto, punto, después de cada una de las iniciales, se abre el paréntesis, viene el año, se cierra punto, vienen las itálicas para decir el nombre de su obra, punto, la ciudad y el país donde esa obra se imprimió, 2 puntos, y ahí viene ya el nombre de la editorial. Es así como se lista la obra de un libro. Pero, ¿qué pasa cuando vienen 2 autores o editores en un libro? Bueno, es similar, todo es similar. Se ponen los datos de un autor, tal como lo hemos mencionado anteriormente, el símbolo de I, los datos del segundo autor, se abre el año, la obra, la ciudad, el país, la editorial. Y quisiera mencionar que en el caso de 3 autores o editores en idioma inglés, aquí viene un dato interesante. Cuando vienen 3 autores, por ejemplo, pasa algo diferente a cuando nosotros listamos la referencia de autores de habla hispana. Esto es,
tenemos en habla inglesa a 3 autores, entonces colocamos los datos de un autor, coma, colocamos los datos de otro autor, y en habla inglesa se coloca coma antes del signo de i. Eso es muy diferente al habla hispana, y luego vienen los datos del tercer autor. Ojo con eso, esto es diferente en habla hispana, porque sabemos que antes de una i no va coma en nuestro idioma. De tal manera que esto es importante que tengamos la diferencia en nuestra mente, que cuando es una obra de habla inglesa, sí va una coma antes de la i cuando estamos hablando de 3 autores. Y en este ejemplo lo podemos ver. Aparece ahí los nombres de los 3 autores y tenemos esa coma mal puesta antes de la i, pero es habla inglesa. Viene la obra, la ciudad, el país, la editorial. Y con 3 autores en el siguiente ejemplo, en contraposición tenemos 3 autores y vean cómo antes de la i no hay una coma. En nuestro idioma no se permite la coma. Eso es importante que lo recordemos y todo lo demás es similar, como ya lo hemos enunciado. Nos vamos entonces ahora a decir qué pasa con las revistas. Y en las revistas tenemos una diferenciación de aquellas cuyas páginas tienen continuidad o no con los volúmenes. Voy a hablar en primera instancia de esas revistas que tienen continuidad entre los volúmenes. El paginado por revista, cada una empieza con la página 0. Y ahí es similar a lo del libro, el apellido del autor, coma, las iniciales del nombre, punto, el año de la publicación, punto, ojo. El título del artículo que escribió ese autor no va en itálicas, lo que va en itálicas es la obra, igual que en el libro. El título de la revista va en itálicas y en esta ocasión el volumen también va en itálicas. Posteriormente se abre paréntesis para indicar el número de la revista, que eso no va con itálicas, coma, se cierra el paréntesis y vienen las páginas. Vamos a ver un ejemplo. Revista sin continuidad que empieza en página 0. Tenemos al autor con el año, el artículo que escribió que no colocamos en itálicas, punto, el nombre de la revista en itálicas, coma, el volumen y pegado al volumen se abre el paréntesis, sin un espacio se abre el paréntesis, se coloca el número de la revista, se cierra, coma, y de la página tal a la página tal estaba ese artículo. Es así como se cita un artículo en una revista sin continuidad. Pero en el siguiente elemento vamos a ver qué pasa con las revistas con continuidad. En revistas cuyas páginas tienen continuidad entre los volúmenes, solamente el volumen 1 tiene página 0, y los datos son similares, todo igual, el nombre del autor, el año, el artículo, el título de la revista, coma, volumen, coma, páginas. La diferencia estriba aquí en que no se abre un paréntesis para el número de revista, porque solamente colocamos el volumen. Y el ejemplo lo podemos ver en la siguiente, cuando vemos a todos los autores, 3 autores, con una coma antes de la i, el nombre del artículo que ellos escribieron, sin itálicas, punto, el nombre de la revista en itálicas, coma, el volumen en itálicas también, ojo con eso, coma, y luego de la página tal a la página tal es lo que dice que era la extensión de ese artículo que se consultó. Y en lo último del APA aparece un objeto interesante, un nombre identificador para el artículo que se escribió, el DOI. El Digital Object Identifier es un número que se le da a ese artículo en especial, de tal manera que es importante mencionarlo cuando ese DOI aparece en los datos del artículo. Los datos son iguales, el apellido del autor, sus iniciales, el año de la publicación, el título del artículo, el título de la revista, coma, volumen, coma, páginas, punto y el DOI. Eso es muy interesante colocar el DOI cuando venga en la referencia que nosotros hayamos consultado. El ejemplo lo tenemos en el siguiente apartado donde podemos ver cuál fue el DOI de ese artículo y vean que es un número bastante largo.
Curiosamente, la palabrita doy no va con mayúsculas, aunque va después de un punto, donde vienen las páginas del artículo. La palabrita doy va en minúsculas y es el número de identificación del artículo, que está bastante larguito, pero siempre es importante colocarlo. Ahora bien, cuando hablamos de revistas arbitradas y científicas de sitios confiables, vamos a colocar los datos, todo es similar, los datos del autor, los datos del artículo, de la revista, siempre respetando todos los elementos, el nombre el número de la revista. Y si está en un sitio web, lo que nosotros vamos a poner es punto y seguido recuperado de, y viene la liga de donde se recuperó. Anteriormente, en otras ediciones de APA, se colocaba el mes, el día y el año en que lo habías consultado. Ya en la nueva edición de APA, no se colocan las fechas, solamente se coloca el sitio donde se consultó. Pero mucho ojo, porque hay sitios de acceso restringido, como es nuestra biblioteca digital. La biblioteca digital que tenemos aquí en TEC Virtual del Tecnológico de Monterrey es restringido para la comunidad académica del Tecnológico, de tal manera que si nosotros colocamos ahí la liga, que además está bien larga, súper larga, la colocamos ahí, el lector de nuestro escrito, al dar clic, si no pertenece a nuestra comunidad, le va a poner acceso restringido. De tal forma que es muy importante recordar que todos aquellos artículos que nosotros hayamos consultado en la biblioteca digital, al tener y en cualquiera de los sitios de acceso cerrado, lo que se tiene que poner es el número de identificación del artículo. Y vamos a ver en el ejemplo dónde aparece ese número. En la siguiente fuente nosotros podemos ver que, por ejemplo, la base de datos ERIC, encontramos un artículo muy interesante, los datos con que citamos esa referencia es igual, pero posteriormente, al final, así como poníamos el DOI, al final se abre el paréntesis, se pone ERIC, que es la base de datos que consultamos, con el número que le dio ERIC a ese artículo. Eso está en cada uno de los artículos de las bases de datos de biblioteca digital y de los sitios cerrados. Hay un número de identificación. En el siguiente elemento nosotros podemos ver el ejemplo y aquí en comparación con el DOI el numerito es más corto, está más sencillo de colocarse y es muy importante esto porque es algo de lo que se olvida y se coloca la liga interminable de la biblioteca digital. Entonces eso es incorrecto, debe de colocarse el número de la base de datos que le están proporcionando a ese artículo. Ahora bien, vamos a pasar con el dato de la revista donde está una publicación y nosotros tenemos ahí un ejemplo donde podemos ver que hay un artículo, un autor que escribió un artículo sin itálicas, el nombre de la revista con itálicas, el volumen en itálicas, se abre el paréntesis, el número del artículo, se cierra, de la página 7 a la 11 estaba ese artículo y ahí se coloca recuperado de ERIC y el documento, el número que le otorga ERIC a ese artículo. Si nosotros consultamos las memorias de un congreso, también podemos ponerlo similar a lo que habíamos enunciado en una revista que encontramos en un sitio de internet confiable. Tenemos las memorias de congreso donde están los autores, el artículo que se escribió y de nuevo lo que va en itálicas es la obra. La obra es Memorias del Congreso tal. Punto, eso es lo que va en itálicas, igual que el libro, igual que la revista con su volumen. Y luego se pone punto y seguido recuperado de y se pone el sitio de donde se recuperó esas memorias de congreso. También podemos llegar a citar otros elementos como recursos digitales, los objetos de aprendizaje, que tenemos varios por aquí en nuestra Escuela de Graduados en Educación. Tenemos a los autores, cómo se llamó la obra, eso sí que se pone en itálicas y entre corchetes el tipo de recurso digital al que hace referencia, en este caso un objeto de aprendizaje, y luego decimos dónde está disponible, en qué sitio está disponible y en qué sitio web
concretamente está disponible ese recurso digital. Aquí tenemos un ejemplo sobre un objeto de aprendizaje. También tenemos otro ejemplo de un video. Por ejemplo, este mismo recurso que están ustedes viendo en este momento, pueden llegarlo a citar de esta manera, diciendo el nombre del autor, el año, el nombre del tema que se está tratando en ese video, entre corchetes, el tipo de recurso que es un video, y luego dicen recurso disponible en tal parte. Y ahí es donde se coloca el sitio web donde se encuentra disponible. Y tenemos otros materiales muy interesantes que son los recursos educativos abiertos, ampliamente recomendables. Y aquí les sugerimos que ingresen a Temoa, temoa.info, y ahí pueden obtener cantidad de materiales. Si nosotros de ahí consultamos uno de los materiales, lo podemos citar de esta manera. Lo mismo, el autor con el año, el título del recurso en itálicas, recuperado de el tema de Temoa y el URL en que está ingresado. Tenemos un ejemplo donde se representa uno de estos recursos. Por ejemplo, tenemos ahí de Web 3.0, eso va en itálicas y dice de dónde se recuperó ese sitio, ese recurso que fue consultado en ese sistema de indización de materiales. Voy a pasar al tercer elemento, que son los errores más comunes, o sea, lo más visto por los profesores y por los evaluadores. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Los más comunes son muchos, pero aquí voy a mencionar unos poquitos. No desglosar el nombre de las instituciones. De repente nos colocan ahí el nombre de la institución y no nos dicen qué significa. Recuerden, la primera vez que aparece, tiene que estar desglosado el nombre, se coloca entre paréntesis las siglas y de ahí en adelante en el escrito se pueden utilizar solo las siglas, pero en un primer momento se tuvo que haber desglosado. Olvidar los puntos, por ejemplo, antes y después del paréntesis del año. En las obras, en el libro, en las revistas, se les olvida el puntito que va antes, o sea, donde vienen las iniciales de los nombres, y el puntito que va después. Eso es algo que también se olvida bastante. Olvidar las itálicas. Por ejemplo, en el volumen y no en la revista, o sea, lo más común es que pongan itálicas a la revista si bien nos va, pero olvidan ponerle las itálicas al volumen cuando se encuentra ese dato. Eso también son de los errores más vistos. Entonces, también tenemos por ahí otros tipos de errores, espaciados diversos, se colocan unos espacios ahí, es importante revisar esto. Puntos antes de cita de autor, y cuando nosotros, este es un aspecto que yo quiero enfatizar mucho. Cuando nosotros escribimos y mencionamos la cita de un autor, le colocamos un punto y luego colocamos, se abre paréntesis, el autor, coma, el año, se cierra, punto. Ese es un error muy frecuente. Ese punto no debe estar antes del paréntesis del autor que nosotros estamos citando, porque estamos cortando la idea. Entonces, cuando citemos un autor no debe de haber puntos antes del paréntesis donde hacemos referencia a él. Incongruencia entre cita y referencias. Bueno, es que esta es de verdad de las más impresionantes. Mencionan en el escrito a 2, 3 autores y en las referencias colocan a 1 o colocan a 2 y eran 5 los que citaron en el escrito. Entonces, por favor, aquí revisar una y otra vez la congruencia entre los que citemos, que estén exactamente y en el mismo orden en la lista de referencias. Listar al que citó un autor. Cuando decimos que la cita del cita, como estaba mencionando hace un momento, el hecho de listar en las referencias al que lo dijo primero, cuando nosotros no leímos a ese primero, leímos a otra obra, y entonces es importante hacer referencia al que nosotros leímos. No colocar mayúsculas en tablas y figuras en el texto. Esto es algo también de lo muy común cuando nosotros estamos escribiendo y decimos, como se puede observar en la tabla 5 o en la figura 3, estamos nosotros escribiendo y esa palabra tabla y esa palabra figura va con mayúsculas en medio del texto de la redacción. Entonces eso es algo para tener muy presente, por favor, el colocar la mayúscula cuando nosotros hagamos referencia, como se puede ver en la figura 4 o en la tabla 3.
Eso va con mayúsculas. Ahora bien, ya voy a cerrar este aspecto mencionando los tips para tener en mente. ¿Cuáles son esos tips que nosotros vamos a tener en mente? Siempre, acuérdense de esto, asociar las comillas a que debe estar una página en la cita. O sea, cuando aparezcan unas comillas, debe de haber un número de página. Eso, por favor, que no se les olvide. Comilla significa que debe haber un número de página en la referencia que nosotros consultamos. La tabla va arriba y sin cursivas ni punto versus la figura que va abajo con cursivas y punto. Esa es una gran diferencia cuando ya nosotros presentamos las tablas y las figuras. Las citas del texto listadas tal cual en las referencias, esto es lo que acabo de enunciar hace un momento. Listar las referencias indentadas y por orden alfabético, esto es a partir del segundo renglón un poquito con sangría hacia la derecha. Ver dónde están los puntos, por ejemplo, antes y después de los paréntesis del año. Esos son de las cuestiones que le solicitamos, tengamos más en mente. También el colocar itálicas, cursivas al nombre del libro, al nombre de la revista, al nombre del congreso. Acuérdense, el nombre de la obra es quien lleva las itálicas. En inglés, comas cuando hay dos autores antes de la I. No, esto no pasa en las referencias en español, eso lo sabemos. Cuidar las referencias de acceso restringidos como la biblioteca digital y no poner esa liga interminable de la biblioteca digital. Colocar el numerito de la base de datos que nosotros consultamos en la base digital. Referencias de la base de datos abiertas, sí va la liga de donde se recupera ese artículo, esa fuente que nosotros consultamos. Si sabemos que es de fuente abierta, entonces adelante. Olvidar citar las referencias de los autores citados, eso es de los errores más comunes que nosotros tenemos por ahí, como un elemento que debemos de cuidar. Todo lo que citemos, todos los autores que citemos, todos los autores que deben aparecer en el listado de referencias. Por último, aparece aquí, aunque con letras muy pequeñas, pero quisiera hacer mención a que es muy recomendable seguir molde. Ustedes si tienen el libro del APA o si entran al sitio de APA, vienen elementos de ejemplo, como lo pueden ver ahí en ese siguiente filmina, y esos elementos de ejemplo les sirven a ustedes para seguir molde, acomodar exactamente como se está colocando a los autores, las obras, las referencias, y eso les va a ayudar muchísimo para utilizar el formato APA. Pues muy bien, con esto yo me despido, deseándoles muchísima suerte con este formato, que todo les salga bien y recuerden, tan importante es trabajar muy bien el contenido como trabajar el formato con el que nosotros escribimos. Un abrazo y hasta luego.